diccionario. Así ya sé, pero ¿por qué necesita diccionario? Para ver que la palabra esté bien, que exista. Dice, pero usted tiene un lenguaje académico mucho más rico que el alumno promedio. Entonces le digo, ¿será que es así? Pero sí, por supuesto, utiliza términos, después me di cuenta de la causa. Y le digo, no sé, será porque uso el diccionario. ¿Y pero por qué uso tanto el diccionario? Y porque el inglés no es mi idioma. ¿Cómo no es su idioma? No, obviamente no es mi idioma. ¿Y usted en qué habla? Y yo hablo en castellano. ¿Y de dónde? De Argentina. Y uno que pasaba, escucha, ¿viste? Y le dice al de al lado, dice, nunca contrates un argentino. ¿Nunca qué? Nunca contrates un argentino. Te podés imaginar que a mí los primeros se me pusieron así. En el momento no dije nada porque estaba hablando con el rector. Después me arrimo, le digo, che, a ver, vení, contame, ¿cómo es? Porque le iba a poner una piña que le iba a sentar. Explícame, ¿cómo es esto? Y dice, sí, acá hay un dicho, nunca contrates a un argentino, será tu jefe. Ahí me desarmó. Yo lo quería pelear y digo, ¿por qué dicen eso? Porque es así. Me dice, fíjate, me empezó a dar ejemplos de argentinos que eran jefe de empresa importante en Estados Unidos. Un tipo que yo ni conocía. Y digo, ¿y eso por qué? No tenemos idea. Por lo mismo que tampoco tenemos idea, que vos te parás y vas al diccionario, el comentario de todo el mundo, vas al diccionario y hablas mejor que los demás. Digo, ¿cómo hablas mejor de los demás? Y claro, vos utilizás tal término que nosotros, por ejemplo. Y yo me ponía a ver, y claro, el castellano es un idioma mucho más grande. Claro. Tenés cientos de sinónimos que el inglés no tiene. Viene del latín y del griego. Y ellos el latín lo estudian algunos académicos como una herramienta para que les facilite entender ciertos términos técnicos. Pero vos decís epistemología, y yo me levantaba, iba al diccionario y buscaba epistemo, y ya estaba epistemology. Entonces no decía una bestialidad, decía epistemology. Y yo, ese término no lo usan jamás. Pero yo sabía que acá existe y lo uso. ¿Me entendés? Vos tenés términos. En conclusión, el argentino es bueno, pero afuera. Si el argentino es bueno afuera, Sí. quiere decir que el problema está dentro de la Argentina y no dentro de la Argentina. Yo siempre digo, México, claro, el problema no es del argentino, el problema está acá. O sea, yo siempre digo, México y Estados Unidos. En México la gente tiene un nivel de ingresos bajísimo, tiene una calidad de vida bastante mala y todos se quieren ir a Estados Unidos. En Estados Unidos no quieren que vengan los mexicanos. Y en la frontera hay un control terrible, radares, perros, helicópteros que vuelan para que no entren los inmigrantes ilegales. Yo voy a decir, ¿por qué el mexicano es pobre y el americano es más rico? Entonces, yo siempre que me toca decirlo en Estados Unidos, digo, no es porque el mexicano toma tequila y usa sombrero, una de las pocas palabras que los americanos saben. Los americanos saben sombrero y señorita, son las dos palabras en castellano que conocen. Además no entienden nada. Entonces, no es que usa un sombrero grande y toma tequila. Tiene que haber un problema diferente, porque ese mexicano, si vos le dormís el perro, le apagás el helicóptero y el radar 5 minutos, esos tipos se meten en Estados Unidos. Y al poco tiempo están ganando el salario promedio de Estados Unidos. ¿Por qué el americano no quiere que entre? Porque sabe que le compite, entonces tan tonto no debe ser. No puede ser que sea tonto. Hay una diferencia que hace que en México el tipo no pueda vivir bien y en Estados Unidos sí. Y una de las partes es el stock de capital. La tasa de interés es muchísimo más baja. La estabilidad de la moneda es mucho mayor. Los proyectos de largo plazo son mucho más fáciles. Si vos no podés hacer un proyecto de largo plazo, que es decidir, vamos a poner una fábrica de camiones pesados en Neuquén, porque acá hay negocio de minería, hay negocio de petróleo, hay distancias monstruosas, y te podríamos realmente fabricar esto acá, que es de alto valor agregado, y los fletes de la materia prima son ínfimos. Y vos ese proyecto, desde que lo empezamos a pensar acá, hasta que tenemos capacidad de repago del dinero que hemos tomado, pasan 10 años. Porque hay que buscar el lugar, hay que liberar el terreno, hay que asegurarse la producción de agua, de electricidad, de gas, luego hay que empezar a hacer las naves industriales, luego hay que empezar a radicar alguna población, tenés que hacer como un barrio para tener los operarios, luego tenés que empezar a hacer funcionar toda la energía, luego tenés que diseñar las líneas de producción, luego tenés que sacar los camiones, luego lo tenés que vender y lo tenés que cobrar. Y si no tenés calidad de 10 años, es imposible iniciar un proyecto de esto. ¿Qué tenemos que poner? Una panadería.
como me acordaba ayer, teníamos un profesor con un amigo que nos tomó ayer, que se llamaba el gordo Guisardi, Adrián Guisardi, que siempre te hacía preguntas crípticas. Te decía, ¿por qué el panadero no es experto en macroeconomía? Y dice, ¿de qué me está hablando? Porque el panadero a las 3 de la mañana empieza a mojar la harina, empieza a amasar, y a las 4 de la tarde ya vendió todo el pan que hizo. Las variables macroeconómicas, el tipo de cambio, el dólar, el precio de la harina, los salarios reales, no le van a cambiar en 24 horas. Entonces, si mañana cambió todo y devaluaron y la harina subió, el tipo que le baja la bolsa de harina al doble, le pone el doble el precio del pan. Y es muy sencillo. No tiene que hacer demasiado cálculo, no va a perder tanto. Pero si vos en cambio resulta que hiciste una inversión de largo plazo y a los 10 años te cambia todo, cuando vos vas a empezar a vender los camiones, te cambió toda la matriz económica, vos no podés agarrar y decir, me perdí un ratito como el panadero. Te perdiste 10 años y perdiste muchísimo más capital. Entonces el panadero no necesita saber, porque el panadero es un negocio de altísima rotación de capital y las variables no le cambian. Pero se fijaron en una cosa, y eso lo comenté yo también anoche, a veces me llaman de la radio y entonces me preguntan, ¿qué pasa con esto? De golpe paro un taxi y le digo, Paraguay y Tucumán. Doctor, ¿cómo le va? A ver, cuénteme, ¿qué pasa con la economía? Y vos te pones a hablar con el taxista, y el taxista entiende, es un experto. ¿Por qué el taxista es un experto? Porque el taxista es un empresario que tiene una estructura de capital, su automóvil, que tiene un precio bastante parecido al dólar. Fíjense que el dólar sube, los autos suben, el dólar baja, los autos bajan, la tasa de interés sube, el precio del auto sube. Entonces él necesita saber qué pasa con el dólar, qué pasa con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ¿cómo factura? Factura una ficha de taxi, que depende de un precio, que tiene que ver con los salarios. Porque ellos pueden hacer paro, hacer todo lo que quieran, presionar a la municipalidad, subir el precio del viaje, pero la elasticidad de la demanda hace que cae dramáticamente. Si antes un tipo se tomaba un taxi para 15 cuadras, ahora se lo va a tomar con el sitio 30. Y entonces no pueden jorobar mucho con eso. Devalúan, cae el salario real de ustedes no toman taxi, el taxista se pasa 3 meses con una facturación que es un tercio de lo que vendía antes. Entonces el tipo tiene que saber lo que va a pasar. Y el taxista entiende mucho más de economía. Entiende mucho más porque tiene una estructura de capital que como mínimo él se tiene que equipar para los próximos 4 años. Y antes yo era chico y los taxis eran Ford Falcon. Y hoy los taxis son Corsa, Duna, ¿viste? Es más, Duna, tenés razón vos, ni siquiera. Hay mucho más Duna que por ejemplo, hay mucho más Fiat, concretamente, y esto lo patrocina Ratazzi, que Volkswagen o que Chevrolet. No sé, se ve que el costo operativo es mejor. Sí, los repuestos y el auto. Y se la debe bancar más, se debe romper menos, qué sé yo. ¿Viste? Yo una vez compré un Volkswagen Gol porque me dijeron es bárbaro el Gol, le compré un Gol a los chicos, renegué como no, tuve más problemas. Dije, nunca más le compro un auto de otro tipo. Y bueno, y el taxista eso ya lo aprendió. Y millones de taxistas no se pueden equivocar tanto. Fíjate que yo el otro día estuve en Córdoba, había una proporción altísima, más de la mitad de los taxis con Fiat. Vengo acá y hay muchísimo Fiat. Y en Rosario la proporción de Fiat es muy alta. Quiero decir, algo debe hacer Ratazzi bien, que hace que el costo operativo del auto es bajo. Uno tiene subsidio del gobierno, Ratazzi, los automóviles, y hay muchísimos planes, y sale y vos te fijás, y es uno de los tipos así. más críticos, es repicante. Dice lo que se le ocurre. ¿Por qué? Porque se debe estar dando cuenta que a él no le calienta demasiado. No está dependiendo demasiado del gobierno. Siempre los más deslenguados son es un caso interesante. Pero bueno, volviendo un poco al tema, o sea, el esquema del sistema financiero y el funcionamiento de la moneda y todo esto es clave para la salud de una economía. Es clave para poder emprender alguna cuestión a largo plazo. Y es clave para poder integrarte con el mundo, porque no es gratis decir, bueno, pero en Argentina no somos un país tan pobre, no nos bancamos y no podemos dar el lujo de tener vaca muerta enterrado 20 años más. No, me parece, me da la impresión de que no. Porque entonces vos vas a costos de combustible que no son compatibles con la productividad. Y además, esencialmente por otra cuestión, necesitas importar tecnología. Necesitas incorporar sistemas de producción que en el mundo algunos lo conocen, son muy pocos y ni remotamente vos lo vas a poder desarrollar. Y para poder incorporar eso, tenés que exportar. Cuanto